Muy buenos días, tardes, noches, estimados estudiantes. Soy Pío Rodríguez, docente de Principios de Economía. Voy a proceder a compartir un poco con ustedes el tema de la semana 3, para que ustedes tengan un apoyo directo. Vamos a compartir pantalla a partir de este momento para que puedan revisar. Bueno, ya estamos en la unidad 2, que es la macroeconomía, agregados y variables macroeconómicas. El resultado del aprendizaje puede discutir resultados y generar críticas constructivas en temas económicos, sociales, de mercado y empresariales. En esta unidad, ustedes como estudiantes asimilarán la estructura económica del país en conjunto. Aplica y analiza diferentes variables macroeconómicas del país en relación a problemas económicos y sociales. La macroeconomía, importancia de los valores agregados y variables macroeconómicas. Vamos a ver también lo que son el ingreso, consumo, ahorro, inversión. Vamos a ver cómo se desarrollan los ejercicios, la función de consumo, la aplicación de variables macroeconómicas del ejercicio. Después de esto, vamos a ver otro ejemplo del ejercicio y continuamos con la medición del producto y la renta nacional en una economía cerrada. Terminamos haciendo un par de ejercicios ya más profundos, la medición de la renta y el ingreso en una economía abierta, los indicadores macroeconómicos que son el PIB, el Producto Interno Bruto y cómo está compuesto, los productos nacionales, Producto Interno Neto y otros indicadores, la inflación, la tasa de interés, el desempleo. Es de esta semana 3 y la 4. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Y vamos a tener unas actividades que ya están puestas en la plataforma, que son los ejercicios, y a la par tenemos lo que es la actividad sugerida, que va a ser una consulta y todo eso. Recuerden aplicar las normas APA en cada una de sus actividades. Eh, bueno, como elemento importante que vamos a ver el día de hoy es la parte de el consumo. Ya primero vamos a conocer un poquito qué es la la macroeconomía, importancia de los agregados y variables macroeconómicas. ¿Qué es la macroeconomía? Se indicó en la unidad del significado de la macroeconomía como la parte de la economía que se ocupa del comportamiento global del sistema económico, centrada en la información del mismo mediante las variables macroeconómicas y agregados macroeconómicos como la producción, el empleo, la inversión, el consumo y el nivel general de precios. La importancia de la macroeconomía. La importancia de la macroeconomía radica en todo el alcance de su objeto de estudio sobre el funcionamiento global de la economía en su conjunto, con la determinación de indicadores y agregados macroeconómicos para la toma de decisiones de política económica y social de un entorno social consolidado como una nación o un país. La macroeconomía aborda la oferta y demandas agregadas que orientan el conocimiento y la toma de decisiones para el crecimiento económico a largo plazo. La productividad generada por la participación de la población económicamente activa. La macroeconomía analiza los movimientos de la economía, su tendencia y las repercusiones en la producción nacional medidas por el PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Todo el ingreso del país en una sola cuenta. Analizamos los movimientos de los precios en el mercado a través del cálculo de la inflación y analiza los efectos y consecuencias económicas y sociales. ¿Qué es la inflación? La inflación es el incremento de precios en toda la economía. Analiza el efecto de la variación y movimiento de la economía sobre el empleo. Analiza el efecto de la variación y movimiento de la economía sobre el empleo y condiciones de vida de la población.
Aquí ya hablamos de condiciones de mejora de calidad de vida de la población. Entonces, bajo ciertas variables macroeconómicas, podemos generar un efecto de cambio en la variación y movimiento de la economía, tanto sobre el empleo como en las condiciones de vida de la población. Y ahí es cuando nosotros decimos que las decisiones estatales influyen en la creación del empleo y la mejora de las condiciones de vida de una población. También otra parte de la macroeconomía es que se encarga de las cuentas públicas, el comportamiento de la gestión pública y la influencia sobre la economía. La gestión pública es cómo se articulan, cuáles son los objetivos, las políticas públicas de cada gobierno, y todo funciona en base a la cantidad de dinero que tenga este gobierno. Básicamente ese es el principio. Las variables macroeconómicas y agregados económicos se encargan del estudio y presentación del conjunto de las actividades económicas y magnitudes globales que determinan las condiciones generales de su crecimiento y equilibrio de la economía total. Con los agregados económicos se muestra la tendencia de las diferentes variables económicas. Tipos de agregados económicos: agregados de cantidades, agregados de precio, agregados monetarios. Agregados de cantidades: suma o agregan una cantidad de acciones y decisiones que toman las personas, las empresas, los consumidores, los productores en la economía de un país, como el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional, la inflación, el desempleo, la oferta y demanda y otros. Es decir, los agregados de cantidad son todas las acciones y decisiones que toman las personas en su conjunto en la economía. Los productores de camarones, los productores de petróleo, los productores de todas las cosas que nos puedan generar ingresos al país, son los agregados de cantidades. Entonces, por eso se llama que son parte del Producto Interno Bruto. Que era el Producto Interno Bruto? Era la suma de toditos los que aportan dinero al, al Ecuador. El Producto Nacional, que esto es en cambio, cuánto incide la producción nacional, cuánto estamos nosotros en la capacidad de generar productos propios del país. Ejemplo, el azúcar. El azúcar lo generamos nosotros mismos, no necesitamos importar. El arroz no necesitamos importar. La producción de carne, esos son productos nacionales. Entonces, de todo el Producto Interno Bruto Nacional, tenemos una partecita que se llama el Producto Nacional. La inflación, que es cuando suben los precios. Aquí hay que tener en cuenta, hay dos fenómenos importantes en un país. La inflación no debe ser cero, porque no es que porque no suben los precios estamos mejor, pero tampoco puede superar la cifra del 5%. ¿Por qué? Porque para demostrar que un país está en crecimiento necesita de una inflación, pero esta inflación tiene que ser menor al 4%. ¿Qué significa eso? Debe haber un incremento en el precio de los productos porque significa que existe más contratación de personal para crear productos y servicios. Si es que no hay inflación, en cambio es que no hay más contratación y por ende los costos están súper bajo el precio que nos están vendiendo, entonces no hay por qué subir. Pero en cambio, si es que se produce una inflación de sobre el 10%, tomemos en cuenta países como Cuba, como Venezuela, como Argentina, como Colombia, donde sus inflaciones, como Brasil, Bolivia, donde su inflación supera el 10%, entonces en cambio ahí está algo mal. ¿Y qué es lo que está mal? No es que exista exceso de liquidez, sino que las políticas públicas para la economía están en contra y no están fomentando la producción nacional. Entonces, no se está valorando la mano de obra y están trayendo bienes importados que les están saliendo más caro de lo que es producir nacionalmente. Un ejemplo muy sencillo, como el aceite. El aceite que utiliza el venezolano o el cubano o el colombiano
es importado de Estados Unidos o es importado de España. Y ese, por el proceso de transporte, de logística y todos los demás pasos que tiene que pasar para llegar hasta Venezuela, Cuba, Colombia y todas las restricciones, etcétera, 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 que puedan tener, el precio se eleva. Entonces, se eleva tanto que la inflación de lo que antes costaba producir un aceite en Venezuela, hablemos de $1, ahora el aceite español que traen importado les cuesta $10 por todas las restricciones de multas y riesgos que representa. Entonces, ahí se produce una inflación que no es acorde. Esto deriva en que el desempleo se aumente. El desempleo se aumenta cuando la gente no invierte capital en un país para generar productos nacionales. ¿Y cuando la gente no invierte en un país? Cuando hay condiciones de violencia, como es el Ecuador, cuando hay condiciones de inseguridad jurídica, como fue en tiempos anteriores del Ecuador, que si el presidente le daba la gana cambiaba de reglas o ponía a la asamblea y les decía voten por esta regla y todos sí, bravo y todo. Entonces no daban seguridad jurídica. Por ende no había inversión, por ende no generaba desarrollo. Y cuando no generas desarrollo o no generas intención de inversión de un producto o servicio, esto conlleva a que la empresa, a que el país en sí no demande de mano de obra calificada. Y esto desmotiva a las personas a capacitarse, a educarse y por ende no se genera un desarrollo. El desarrollo está atado directamente con la educación y la educación está atado directamente al empleo. Y el empleo es lo que genera educación, que genera aportes de alíes, que genera ingresos al país. Entonces, todo es una cadena. Si no hay inversión privada, que es la que genera el empleo, porque produce bienes y servicios, no hay formación, no hay educación. Un ejemplo básico. Si es que yo tengo un capital y quiero ponerme a una empresa de sillas, de fabricación de sillas en el Ecuador, eso significaría que yo tengo que decir, bueno, yo invierto $100 en este país, pero quiero que esos $100 se conviertan en $1,000, se conviertan en $10,000, se conviertan en $100,000 y lleguen hasta millones de dólares. Pero para eso, yo necesito que mis $100, para hacer una silla, necesito un carpintero calificado. Por ende, puedo recurrir a la mano de obra calificada actualmente que hay. Por ejemplo, un ebanista, un carpintero que por su experiencia ya sabe de carpintería. Entonces él me dice, sí, yo te hago la silla y te cobro $40 y tú le vendes y en materia prima tienes los $100. Entonces, una vez que yo ya vendí la silla en más de $100 tuve una ganancia y yo decido reinvertir eso. Pero ¿qué pasa si es que es un país con violencia? La gente, yo no invierto y es posible de que me roben, es posible de que me maten, es posible de eso. Entonces no me da tranquilidad a mí como inversionista para venir y decir voy a contratar en el Ecuador personas que me hagan sillas. Suponiendo que logramos vender la silla y digo, ah, mira, es buen negocio. Compro, hago sillas de $100 y venden $120. Entonces, vamos más allá. Yo quiero ganar $1,000. Entonces voy a invertir $500 para vender más sillas. Entonces ya no necesito al carpintero que me hacía la silla así artesanalmente. Ya necesito un técnico de producción. Entonces ya necesito dos personas que me hagan los cálculos de cuánta madera necesito. Ya busco personal que me maneje maquinaria, que trabaje más ágilmente, que me estandarice los procesos. Entonces ya empiezo a emplear gente. Y ahí, en ese empleo, significa que yo como inversionista digo, a ver, ¿quiénes están calificados para este puesto? Gente que está capacitada, gente que está capacitada, que tiene el conocimiento. Entonces, la población dice, ah, el señor inversionista quiere contratarnos para hacer sillas, pero yo no sé hacer sillas. Me voy a meter en un curso, en una capacitación para hacer sillas.
Entonces me empiezo a poner eh, a estudiar cómo se hacen SIDA. Y ahí aprendo y empiezo a buscar de qué manera esta calificación de mi conocimiento va de acuerdo a la oferta de empleo. Entonces el empleo ya genera ingresos, por ende se articula la oferta, por ende se articula la demanda y otros valores. Ahora, ¿qué son los agregados de precio? Miden o cuantifican los bienes y servicios de consumo y los cambios que experimentan en un periodo a otro, como el índice de precios al consumidor, el promedio ponderado del precio, la canasta básica. Agregados de precio, mide y dice, a ver, si la canasta básica familiar está compuesto por 100 ítems para tener una buena calidad de vida y esto nos cuesta $700 al mes y estamos comparándole con nuestro salario básico que es de 450, entonces empezamos a analizar el tema del precio, que está relacionado directamente con la inflación, que es una variable macroeconómica, que es de los agregados de cantidades. Entonces, recordemos que hay agregados de cantidades, agregados de precios y agregados monetarios. Los de cantidades son todos estos, cantidades. Los de precios son la canasta básica familiar, el promedio ponderado de precios, el precio al consumidor, etc. El índice de precios al consumidor, que mide el ritmo de inflación en los precios, es decir, con qué frecuencia sube y baja mensualmente. Esto, a ver, la inflación se calcula anualmente, pero la variación del precio es la inflación del precio mensual y el índice ponderado de precios corresponde al promedio de su valor ajustado en base al volumen. Esto ya en cambio es cuando nosotros hablamos de producción en mayor cantidad, obviamente el precio se baja porque mis costos fijos se reparten en mayor cantidad de productos que he generado. Después tenemos los agregados monetarios, que corresponden a la agregación de varios tipos de dinero en función de la liquidez. Es decir, cuánta liquidez inyecta el Estado en el mercado puede generar consumo. Pero lo que pasa es bien riesgoso. O sea, un presidente puede decir, bueno, voy a hacer un crédito de $1.000 millones y esos $1.000 millones suelto al mercado, suelto a la población entera. ¿Qué pasa? Que automáticamente, como sueltas irresponsablemente, sin generar producción, sin generar productos, sin generar servicios, resulta que eso genera una inflación excesiva, que es el caso de Argentina. En Argentina empezaron a imprimir billetes y billetes y billetes y billetes a diestra y siniestra y ya no valen nada cada uno de esos billetes porque no existe un respaldo de producción. Entonces, lo importante en un país es tener producción de bienes y servicios. Y para eso se necesita inversión de las empresas privadas. Y para que venga el inversionista hay que convencerle, hay que seducirle, y para eso hay que darle seguridad física, seguridad jurídica, garantías de los ingresos. Entonces no es tan malo el tema de decir, ah, no, pero es que el inversionista es un acumulador de capital. Sí, sí es un acumulador de capital, pero la redistribución de la riqueza funciona cuando hay riqueza. Sin riqueza no hay que redistribuir. Entonces, lo ideal es primero traer mucha inversión, ya desarrollarnos como país en el área de conocimientos, en el área de desarrollo, en el área de producción, etcétera, etcétera, varios elementos para generar riqueza y ya cuando tengamos riqueza como país, ahí sí digamos, ah, ahora sí necesito redistribuir la riqueza. ¿Cómo empiezo a redistribuir la riqueza? Aumentando el grado de impuestos. Y por eso ustedes habrán oído que los impuestos en Estados Unidos, que los impuestos en Europa, que los impuestos en Japón, que los impuestos son altísimos versus lo que estamos aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ellos ya son países desarrollados que tienen grandes ingresos y que a pesar de que tú le pones altos impuestos, su calidad de vida no disminuye. Su población
no deja de adquirir conocimientos, de formarse, de capacitarse adecuadamente. Entonces, el objetivo es que van teniendo un tema de desarrollo y que no les afecte. Pero acá somos al revés. Acá el que llega al poder utiliza al Estado para coercionar a la población a través de grandes impuestos que en realidad no tenemos de dónde pagar. En vez de fomentar la producción, de fomentar el desarrollo, de fomentar conocimiento, de fomentar capacitación, de convencer a inversionistas a que vengan a meter plata para generar desarrollo, para generar consumo, para generar empleo, hacemos al revés, todo al revés. Entonces, resulta que estamos en un país donde la parte macroeconómica no está bien. No existen políticas públicas de salud, no existen políticas públicas de educación, no existen políticas públicas de seguridad. Por ende, el país como tal no se va a desarrollar. Entonces, hay que irnos capacitando y formándonos para prepararnos para en algún momento atraer esa inversión privada que es la que tanto necesitamos para generar productos y servicios. Un ejemplo de esto es Italia. Italia es un país que está desarrollado porque dio seguridad jurídica, seguridad física. Pero ustedes me van a decir, pero es que ahí había una mafia, hay una gran mafia que hasta se importó a Estados Unidos. Sí, efectivamente hubo, y hay hasta ahora, una mafia. Pero ¿qué pasó? Hubo una brecha en que un presidente en Italia dijo no, no puede haber más y empezó a liquidar a esta mafia. Entonces esta mafia se dispersó, salió de Italia. Y en ese momento, en esta brecha de tiempo, Italia aprovechó y empezó a generar productos y servicios que no son a través de la materia prima propia del país, sino que empezó a comprar, por ejemplo, a productores de Holanda de flores y a extraer perfumes y vender perfumes para el mundo. Empezó a comprar tomates a productores, a países productores de tomate y hacer la pasta de tomate. Empezó a comprar harina a otros productores y empezó a generar, a moler y a vender la harina de Italia. Y por eso es famosa por los tallarines, por eso es famosa por la pizza, por el turismo, etc. O sea, empezó a buscar propuestas de valor. ¿Qué significa? Al producto o materia prima, que es la agricultura, que son los servicios, les empezó a dar una transformación. Es como que nosotros empezamos a comprar carne de chancho cruda y empezamos a hacer fritada y le empacamos al vacío y eso empezamos a vender. Eso es generar propuesta de valor. Entonces, para eso se requiere dinero, liquidez. Y esa liquidez solo puede ser inyectada a través de una inversión privada. ¿Qué pasa cuando no hay inversión privada? El Estado debería ocupar el espacio de la inversión privada y decir, bueno, yo voy a invertir. Pero cuando invierte el Estado, como el Estado no es una persona, sino es un grupo político, es un grupo económico, etcétera, cuando invierte no existe un responsable directo y no le importa si es que está bien gastado, si está mal gastado el dinero, no le importa eso. A menos que sea un presidente súper consciente, pero dice yo solo voy a estar 4 años, o máximo el que más ha estado 10 años. Hace poco estuvo un presidente 10 años. ¿Qué hizo? Fueron robando. O sea, literalmente, dijeron, vamos a invertir, sí invertimos una partecita, pero como nadie nos va a pedir cuentas a nosotros, cojámonos la otra gran parte. Entonces, ahí generamos un déficit. Entonces, le endeudamos al país, a pesar de que recibimos muchísimos ingresos por el petróleo, había una excesiva liquidez en la economía. En ese momento sentíamos que las cosas estaban perfectas, es como una cortina que no te deja ver más allá, porque había excesiva liquidez. Entonces, en el país teníamos ingresos de miles de millones de dólares por la venta de petróleo y metían una partecita pequeña a la economía y nosotros sentíamos que las cosas iban bien, que se iba desarrollando. Pero el mayor contratista y el mayor empleador era el Estado en ese momento. Y ya sabemos que
el Estado no genera ni productos ni servicios, a menos que sea algo muy, muy consciente, como por ejemplo el caso de Singapur, donde el Estado se volvió como un emperador, como un dictador, pero para bien, y empezó a, por ejemplo, a producir servicios financieros. Y ahora es la caja de ahorros o la caja fuerte de toda la región asiática y de la parte de Europa. Entonces, sí hay casos de éxito, pero en nuestro caso de Latinoamérica no existe ningún ejemplo. Entonces, para que nosotros tengamos una opción de desarrollo, no es el lugar del Estado, porque ya está demostrado que quienes gobiernan no tienen ni el conocimiento, ni la formación, ni la preparación, ni los valores para gobernar adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? El capital privado. Capital privado que venga, inyecte dinero y empiece a generar productos y servicios. Ahora, ¿que la acumulación de la riqueza es mala? Sí, es mala. Y sucede tanto en el un lado cuando el Estado es parte de la inversión, que es lo que ha pasado, el famoso socialismo, el famoso comunismo, ellos acumulan riqueza, pero el pueblo, una vez que se acaban los ingresos, empieza a morirse de hambre. Cuando llegó el petróleo a un valor cero, ahí sí nosotros dijimos, ¿y ahora de dónde el Estado ya no tiene con qué pagar? Y ya no nos quieren prestar dinero. Entonces, ¿a quién recurrimos? Toca despedir gente y empiezan a votar gente. Pero ellos van a seguir llenos los bolsillos. En la parte privada sucede exactamente igual. Existe el mal empleador, casos de explotación, esclavismo, feudalismo, donde el sector privado son malos contra son malos con las personas que contratan, e incluso no les pagan el sueldo justo ni los ingresos justos y no generan desarrollo. Solo les gusta hacer una actividad específica, comprar y vender. Y eso es porque los empleadores que estamos atrayendo son malos empleadores, no son gente capacitada ni formada para que esté dispuesta a invertir. Porque los que están capacitados y formados para invertir y para ganar rentabilidad y para generar desarrollo en un país, no les interesa el Ecuador por inseguridad jurídica, por inseguridad física, por el riesgo país, por la volatilidad política. Entonces, estamos justo en una brecha en que no somos atractivos para nadie. El tener el dólar nos ha dado una estabilidad, sí, una fortaleza, una supervivencia, pero no es lo correcto. Nosotros deberíamos basar nuestros ingresos en el desarrollo. Aquí en el país deberíamos no solo manejar dólares, sino dólares, euros, yuanes, todas las libras esterlinas, pero como resultado de los productos que logremos vender hacia el exterior. Así debería ser el desarrollo del país. Y esos son los agregados monetarios. Y se consideran de cuatro tipos los agregados monetarios. El agregado monetario estrecho agrega el dinero en manos públicas, más los depósitos a la vista que se mantienen en las entidades financieras y el gobierno. Aquí tenemos el encaje bancario que maneja el Banco Central. El encaje bancario del Banco Central es un porcentaje que tiene como respaldo en caso de las quiebras, porque ya tuvimos el feriado bancario, en el cual quebraron muchos bancos y que no había dinero para respaldar. El Estado tuvo que hacer crédito para pagar y encima esos banqueros que se les pagó se fueron robando el dinero, que era el famoso vuelto que le decía. El agregado monetario intermedio agrega dinero o masa monetaria más los depósitos de ahorro de corto plazo. El agregado monetario amplio agrega el grado monetario medio, monetario estrecho, que es esto, más el agregado monetario intermedio, más los valores de acciones emitidas por instituciones financieras de mediano plazo. Y los activos líquidos en manos públicas agrega eh, el agregado monetario amplio, más los pagarés del Tesoro Nacional, certificados de depósito, etc. Estas son las famosas deudas gigantes que tenemos para eternas memorias, para nuestra generación, la generación de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
Si nosotros dejáramos de endeudarnos, creo que habría alguna alternativa para desarrollar, pero seguimos endeudándonos, eso sí. Tenemos el ingreso, el consumo y el ahorro y inversión, elementos importantes de nuestra economía. El ingreso, el consumo, el ahorro y la inversión intervienen de manera representativa en la economía de un país. Los países que ahorran pueden invertir parte de sus ingresos tendiendo a propiciar un crecimiento acelerado de la producción y los salarios. En contraposición, que los países que consumen la mayor parte de sus ingresos destinan muy poco a la inversión, consiguiendo un crecimiento lento en la producción y hasta una contracción de la economía con efectos negativos sobre el empleo, los salarios y los ingresos de personas. Lo que les mencionaba anteriormente, lo que estamos viviendo ahorita en el país, de la falta de empleo, la falta de salarios justos, la falta de ingresos para las personas, es resultado de las malas decisiones tomadas anteriormente, donde no se invirtió en el conocimiento, no se invirtió en las personas, se invirtió en la política, se invirtió en grupos políticos, se invirtió eh, en enriquecer, en acumular dinero en ciertas personas y no hubo desarrollo. Necesitamos gente capacitada y necesitamos entre esos varios rangos. Uno de los más importantes son los técnicos, tecnológicos que debe tener el país, pero necesitamos mejorar la calidad de los tecnológicos. Entonces, ustedes son la masa más importante de la población que va a generar productos y servicios. Entonces, ustedes como tecnólogos en administración de empresas tienen que saber administrar o saber las pautas prácticas de cómo se administra una empresa. ¿Para qué? Para buscar generar productos y servicios. ¿Mediante qué? La inversión. Entonces, ustedes ahorita están invirtiendo en conocimiento para después generar un ingreso, para posterior con ese ingreso generar consumo. Y a la larga, en esta variación de consumo e ingreso versus ingreso, si es que es mayor el ingreso que el consumo, van a tener la capacidad de ahorrar. Y esta capacidad de ahorro les va a permitir generar nuevas inversiones. Pueden ser en ustedes, en sus hijos, en educar a sus hijos adecuadamente, y como ven, es como cíclico. Entonces, todo va a generar, y van a generar empleo, y van a generar pago de salarios justos, y van a generar, a mejorar la calidad de vida de todas las personas. Pero necesitamos mejorar nuestra capacidad de estudio, nuestra capacidad de educación. El ingreso va a estar representado por la letra Y que es la obtención del dinero por la actividad productiva o la prestación del contingente laboral. El consumo, acción de gastar para adquirir bienes o servicios para satisfacer las necesidades humanas. Va a estar representado por la letra C. Este es el consumo. El ahorro va a estar representado por la letra S. Se considera parte del ingreso para afrontar necesidades futuras. El ahorro. El ahorro es igual a al ingreso o renta. Bueno, ya vamos a hablar la diferencia entre ingreso y renta, menos el consumo, y eso nos da el ahorro, la variación. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ingreso o renta? Ingreso, yo recibo una actividad que realizo durante un tiempo determinado. Por ejemplo, yo vendo mi tiempo a un empleador, vendo mi tiempo y mis conocimientos y él me paga por eso de tiempo y esos conocimientos. La renta, en cambio, es cuando yo genero un producto o servicio. Yo genero, por ejemplo, una canción. Y esta canción, esta música o canción, la ponen en 10, 20, 30 discotecas. Y por poner en cada una de esas discotecas, a mí me genera un ingreso. Yo solo generé una vez mi conocimiento y mi talento, que era el de cantar. Pero las discotecas, cada vez que pongan esa canción, me va a generar un ingreso. Sucede cuando creo un libro también, los famosos ingresos pasivos que se llaman.
También cuando compro un departamento y yo no es que necesitaba vivir en ese departamento, sino que lo arriendo. Y el ingreso que me genere por esa renta, por ese arriendo se llama renta. Es decir, no necesito estar presente para obtener un ingreso. En cambio, en el ingreso sí necesito estar presente. El consumo autónomo es aquel consumo, está representado por la C chiquita, la C minúscula. Es aquel consumo que es independiente del nivel de ingreso que tengan las familias o las economías domésticas. Es la propensión marginal al consumo, que es la variación del consumo ante cambios en el nivel de ingresos de las familias o economías domésticas. Ya vamos a ver, porque cada año puede variar, así como cada mes podría variar, por ejemplo, el ingreso. Y esta variación del consumo también versus la variación de los ingresos que tendríamos cada mes, nos va a dar una proporción marginal al consumo. Y la propensión marginal al ahorro es la fracción de $1 adicional de ingreso disponible que se emplea para un ahorro adicional. Es decir, también existe una variación entre el ingreso determinante principal del consumo y el ahorro destinado para la inversión. La relación de las variables macroeconómicas está, el ingreso está relacionado con el consumo y con el ahorro y por ende la inversión. Como país, todo el Producto Interno Bruto, que sería el ingreso, de esto, cuánto yo puedo destinar al consumo local y cuánto al ahorro. Como Ecuador, no tenemos mm, nada para el ahorro, solo tenemos para el consumo y estamos sacando créditos para poder cubrir lo que consumimos. Estamos hablando de que tenemos menos ingresos y más consumo de lo que deberíamos tener. Por ende, no nos queda nada para inversión. Y el poco dinero que tenemos para inversión no se invierte adecuadamente. La función de consumo. Tenemos consumo es igual a CA más CY, que es la capacidad de ahorro más la capacidad de ingresos. El consumo es la C, el consumo autónomo, que es la capacidad de ahorro, y la propensión marginal a consumir por el ingreso o la renta. Bueno, esta fórmula no es tan clara, no es tan útil para ustedes, pero es más fácil esta de acá, que es ingreso es igual a consumo más ahorro. ¿Se acuerdan que la C mayúscula era consumo y la S es la capacidad de ahorro? Entonces, el ingreso que yo tengo es igual tiene que ser igual. Todo el dinero que recibo es igual a todo lo que consumo más todo lo que he ahorrado. El consumo es igual a mis ingresos menos mis ahorros. Esta fórmula debería estar pegada en la pared de cada una de sus casas, que tienen que poner, yo solo voy a consumir el ingreso menos lo que he logrado ahorrar. Con eso vamos a ir acumulando un poquito de riqueza. El ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Esto funciona cuando el consumo es menor que el ingreso. Y el ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Aquí tenemos las funciones de ingreso, consumo e inversión. Tenemos ingreso como Y, consumo C, consumo autónomo, que es CA, casi no lo utilizo. La propensión marginal a consumir, que es la variación en el consumo, dividido para la variación en el ingreso. Esto ya vamos a ir aplicando. La propensión al ahorro es igual al ingreso menos el consumo, obviamente de lo que yo recibo mensualmente. Si consumo menos, me va a sobrar dinero y por eso puedo destinarle a ahorrar ese dinero. La propensión marginal al ahorro. La propensión marginal al ahorro es igual a la variación en el ahorro dividido para la variación en el ingreso. Las aplicaciones de las variables macroeconómicas en este ejercicio. Nos dice que un supuesto que una familia tiene los datos anuales de consumo y de ahorro se debe
que se indican en la tabla siguiente, calcular las variables ahorro, propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro. Analicemos el comportamiento de dicha economía doméstica. Tenemos aquí la primera tabla, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta tablita. Vamos a abrir un bloc de notas para que nos quede ordenadito. Y esto vamos a ir a una tablita en Excel. Vamos a abrir archivo nuevo. Abrimos nuestra tablita de Excel y pegamos. Bueno, aquí ya se un error. Veamos si es que podemos copiarle desde acá. No sé. No sé si el Excel no lo acepta. No. Entonces podemos ir transcribiendo. Otra forma sería borrar todo. Uno primero ponemos los años. Aquí. Lo que tenemos es ingresos en dólares. Acá. Y lo que tenemos es consumo. Acá. Lo que veo es que no está muy separado. Entonces voy a ir separando. Le pongo espacio, 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 espacio. Esta es tabla. Vamos a que le identifique esta tabla. La X. Nos tocó manualmente. 2014, el primero. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2014, el siguiente debería ser 2015. Selecciono los dos y desplazo hacia acá abajo. Y ven cómo me salió, cogí desde la esquinita inferior derecha y fui desplazando. 17, 18, 19, 20 y 21. Ya, me facilita esa parte. Ahora me dice 2400 y 3000. 2400, 3000. Esto sí ya me tocó a mano. Voy borrando. 3600, 3960. 3600, 3960. Listo, borramos. 2016, 4800, 4920. 4800, 4920. Listo, borramos. 6000, 5880. 6000, 5880. Listo. Vamos. Y viene 2018. Tenemos 7200 y tenemos 6840. Listo. 8400, 7800. 8400, 7800. ¿Ya? 9600, 8760. 9600, 8760. Vamos.
Nos queda 10.800, 9.720. 10.800 y 9.720. 9.720. Listo. He transcribido mi tablita al Excel. Tenemos aquí. Aquí tenemos los años. Tenemos los ingresos. Recordemos que estos son tiempo del año. Los ingresos y el consumo. Y nos dice que lo primero que tenemos que sacar, esto, vamos esto, listo. Tenemos nuestra tablita de eso. Vamos a nuestro. Nos dice que lo primero que tenemos que sacar es el ahorro. ¿A qué era igual el ahorro? El ahorro era igual a los ingresos menos los consumos. Entonces, todo esto es dinero. ¿Cómo le pongo en dinero? En la parte superior derecha de los iconos tenemos esta parte de aquí que es moneditas. Seleccionamos aquí y ponemos español Ecuador. Entonces ahora voy a poner el ahorro. Aquí va ahorro. Y el ahorro se representa con la letra S. Listo. Y ponemos aquí nuestros, eh, nuestra tablita. Entonces nos dice que el ahorro es igual a los ingresos menos los consumos, que sería los 2.400 menos los 3.000. Entonces, aquí, por ejemplo, no tenemos ahorro. Una vez que tenemos la fórmula, vamos a hacer otra vez. Esto es igual a los 3.600 menos los 3.960. Tampoco. Es decir, los ingresos menos los consumos. Para no estar repitiendo en cada uno, yo puedo poner el mouse en la esquina inferior derecha de mi tablita y me sale una cruz en forma de color negro. Le hago un clic derecho y desplazo hacia abajo sosteniendo el clic. Y automáticamente me recorre la fórmula para abajo. Y tenemos que 2.400 menos 3.600, 3.600 menos 960, 360, 4.800 menos 4.920, nos da menos 120, 6.000 menos 5.880 nos da ya 120 de ahorro, y así. Entonces, como vemos, aquí ya nos sale positivo, es decir, que esta persona ya puede ahorrar a partir de este mes, pero acá tuvo que hacer créditos para cubrir estos déficits. Entonces, la sumatoria total de todo esto, que es los positivos menos los negativos, nos da cuánto ha ahorrado en la persona. Entonces, logra ahorrar en estos, desde el 2014 al 2021, serían 6 7 años, logra ahorrar solo $1.920. Porque aquí tuvo que hacer préstamos y tenía que pagar. Y aquí ya tuvo más ingresos que consumo, es decir, aumentaron sus ingresos, pero disminuyeron sus consumos. Y ahí se pudo ahorrar. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera fila que es el ahorro. Primera forma. Ahora, la siguiente que nos dice, la propensión marginal al consumo. ¿A qué era igual la fórmula de la propensión marginal al consumo? La propensión marginal al consumo es la variación en el consumo dividido para la variación en el ingreso.
Aquí tenemos ya un ejemplo. Tenemos nuestros ingresos y como ven, aquí nos salen los mismos valores que tenemos aquí en nuestra tablita de Excel. Listo. Ahora vamos a sacar que 3.960 menos 3.000, que es nuestra variación de consumo, es la variación de lo que consumimos en el año 2015 menos lo que consumimos en el año 2014, dividido para lo que consumimos en el año 2015 menos lo del 2014. Entonces, tenemos que esto es igual. Aquí vamos a ponerle igual. Vamos a desplazar para mantener el formato. Vamos aquí a ponerle propensión marginal al consumo. Grandecito. Propensión. La simbología era propensión marginal al consumo. Y es PMG. PMGC. Esto le copiamos y le pegamos aquí. Listo. Entonces, nos vamos al año 2015, que es el año a partir del cual podemos sacar, que sería igual a, abrimos paréntesis, primero hacemos la operación del consumo, la variación del consumo. La fórmula nos dice, variación en el consumo dividido para la variación en el ingreso. ¿De dónde sacamos la variación? Cuando hablan de variación, es diferencia. Entonces, la variación en el consumo es 3.960, que es del año 2015, lo que consumimos en el año 2015, menos 3.000 del año 2014. Cerramos paréntesis. Esto dividido para, abrimos paréntesis, lo que recibimos en dinero en el 2015 menos el 2014. Cerramos paréntesis. Siempre es un año adelante que el anterior. Listo. Y tenemos nuestra propensión. Este ya no es en dinero. Este es en número normal. Este es el formato de esto. No es en dinero. ¿Cómo se lee esto? Como ven aquí, salió 0.80. Pero se lee que nosotros hemos variado nuestro consumo versus nuestro ingreso en 0.80. Ahora desplazamos hacia abajo nuestra fórmula, desde la esquina inferior derecha, y como ven, en esto igual nos dice que nuestra variación es 0.80, 0.80, a pesar de que aquí tenemos más ingresos y menos consumo, nuestra variación sigue siendo 0.80 centavos por cada dólar. Entonces solo podemos propender al consumo. Vamos a ajustar texto. Propensión marginal del consumo. Ahora vamos a ver nuestra propensión marginal al ahorro. ¿Cómo vemos nuestra propensión? ¿Qué es lo siguiente que nos pide, no es cierto? Nos dice, ¿qué más nos pide? Nos pide analice y nuestra propensión marginal al ahorro.
PMGS. ¿A qué es igual? Aquí ya cambia a PMGS, que es nuestra capacidad de ahorro. La fórmula es esta, que dice, la propensión marginal al ahorro es igual a la variación en el ahorro dividido para la variación en el ingreso. Vamos a hacer. Entonces vamos a tomar nuestro ahorro del año más grande, que sería en el 2015. Saldría, abrimos paréntesis, saldría, ¿cuánto ahorramos? Solo no hemos ahorrado nada aquí, menos 360, menos 600, dividido para nuestra propensión de ingresos, la variación en nuestros ingresos, que es igual a los 3.600 del 2015 menos del 2014. Tenemos 0.20. Desplazamos hacia abajo y tenemos un estándar. Analizando un poquito nos está diciendo que esta persona tiende a ahorrar el 0. Es decir, 20 centavos por cada dólar de ingresos. Aquí en cambio tendía a gastarse 80 centavos por cada dólar. ¿De acuerdo? Marginal esto es al ahorro. Listo. Y tenemos nuestro cuadrito. Aquí ya tenemos nuestro cuadrito de lo que sacamos fue el ahorro, la propensión marginal al consumo y nuestra propensión marginal al ahorro. Estos datos creamos nosotros, estos nos provee el ejercicio. ¿De acuerdo? Utilizando las fórmulas que están dentro de la misma. ¿Podemos irlo haciendo manualmente? Sí, no hay ningún problema también. Solo tenemos que sabernos las fórmulas y listo. Aquí está igual aplicado. También, como ustedes pueden ver, entre estos dos suman 1. ¿Qué quiere decir? Que la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro nos va a dar $1 siempre. Eso es lo interesante de esto. Listo, 0.80, 0.20, tenemos resuelto nuestro ejercicio. Ahora, ustedes tienen este siguiente ejercicio y tienen que sacar exactamente lo mismo. Con todo, yo ya les subo el ejemplo a la plataforma para que ustedes lo tengan. Eso sería todo por el día de hoy. Este es un video de apoyo. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en las tutorías. Cuídense. Chao, chao.